Buenas noches, queridos televidentes. Estamos una vez más sin Alberto, que ya volverá en unos días seguramente, paseando allá por las Europa, paseándonos, trabajando allá en Europa, en conferencias, en charlas, en entrevistas, etc. Como él dice, yo soy de cabotaje, así que yo estoy acá y tengo el gusto de tener de vuelta conmigo a Carina Di Benedetto, a la licenciada y profesora Carina Di Benedetto, profesora y licenciada en psicología. Por otra parte está cursando el doctorado en Ciencias de la Salud en la Instituto Universitario de Barceló, pero además, y esto en otro programa que tuvimos en estos días no lo dije, bastante versada, mucho más de lo común en el caso de los psicólogos, y de los psicoanalistas, en filosofía. Tal es así que en la cátedra de Fundamentos de Filosofía, que en la carrera de Psicología yo soy titular en Barceló, ella es mi adjunta desde hace muchos años. Y muy querida por los alumnos, creo que más que yo. Pero bueno, porque es mejor profesora, hizo didáctica, todas esas cosas que yo detesto y no tengo la menor idea. Y además, bueno, tiene un trato muy cariñoso, podríamos decir, o cercano con los alumnos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar con Carina de una cosa sumamente difícil, ¿no? Que es la relación o falta de relación entre filosofía y psicoanálisis. Porque, bueno, Carina un poco tiene un pie en cada lado, así que me parece que es una de las personas ideales para hablar de este tema, ¿no? Yo, personalmente, lo que experimento, qué sé yo, es que hay momentos o aspectos de aproximación y después otros de gran distancia, digamos, ¿no? Coincido. Personalmente, en mi formación filosófica, el psicoanálisis fue importante. Fue importante por una cosa, si se quiere, hasta cierto punto trivial, digamos, ¿no? Ya en esta época, pero no en los años 60, cuando yo me formé, porque éramos muy pocos los estudiantes de filosofía que aceptábamos la existencia de lo inconsciente, digamos. Mirá vos. Vos fijate que en los 60 estaba de moda Sartre, por ejemplo, claro. que negaba la existencia del inconsciente rotundamente, ¿no? Lo mismo Merleau-Ponty, y la fenomenología estaba muy de moda, lo mismo Husserl, lo mismo Heidegger, digamos, que Heidegger no se refiere específicamente, no niega específicamente lo inconsciente, pero cuando habla ni habla de psicoanálisis, habla de la psicoterapia, respectivamente, digamos, ¿no? Y bueno, yo era uno de los pocos que aceptaba la existencia del inconsciente, digamos, ¿no? Mira. Es decir, esa cosa tan elemental que plantea Freud, que lo psíquico no se identifica con la conciencia, sino que es algo más amplio, eso, digamos, ¿no? Y bueno, yo además me analizaba, o sea que no sirvió de mucho, ¿no? Pero, no sirvió de mucho. Pero de cualquier manera éramos pocos realmente, ¿no? Y todavía hoy te diría que no es frecuente que los filósofos profesionales, digamos, los especialistas en filosofía acepten mucho, ¿no? Pero ni Lacan siquiera, y ni bueno, siquiera ahora mucho más, sí, sobre todo a partir de la difusión del pensamiento de Lacan, mucho más. Claro, mucho pero más. en los 60 porque es más potable, resultaba muy impotable para muchos, dice, buena tu intervención en ese sentido, resultaba muy impotable Freud por el tema del positivismo y el mecanicismo. Bueno, en una universidad, y te dejo enseguida, no tengo mucho poder. En una universidad, que en la época que yo estudié, que venía de la reacción contra el positivismo, digamos, ¿no? Entonces, por eso nosotros estudiamos fenomenología, Husserl, Heidegger, Kant, Hegel, es decir, fundamentalmente la tradición metafísico alemana, o nociológica alemana, digamos, ¿no? Y una fuerte tendencia antipositivista.
Lacan es más potable, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque menos positivista y menos mecanicista, por razones de época también, ¿no? Claro, pero cuando vos en los años 60... Demasiado larga mi introducción. No, pero digo, en los años 60, y eso es una pregunta que yo quiero hacerte, ¿no había alguna relación entre, o no estaba rota la relación entre, si lo podemos llamar como ruptura, digo, entre filosofía y psicoanálisis por toda la vertiente posfreudiana, que fue una vertiente mucho más también, ligada porque era muy fuerte el kleinismo ahí, ¿no? Y eso es lo, porque ahí hay excepciones, te digo, pues Oscar Mazota, obviamente, claro. digamos, de formación filosófica y uno de los introductores de Lacan en la Argentina, Carlos Correa, que se lo recuerda poco, pero también estaba en la misma línea, digamos, ¿no? Saul Kars, en fin, había un grupete ahí, el mismo García, ¿no? Germán García. Germán, sí. Pero Germán nunca fue filósofo, digamos, ¿no? Bueno, en fin. Pero ¿cómo ves vos esta relación? Creo que alguna vez No, yo creo que voy a hablar primero a veces lo que me pasa a mí particularmente, y creo que lo he charlado con vos en varias oportunidades esto. A medida que, gracias a vos, me he profundizado mucho más en filosofía. Bueno, pero yo cuando te conocí ya vos sí, pero eras adjunta en la cátedra de Fundamentos de Filosofía y leía filosofía, ¿no? Y con vos he encontrado una buena interlocución en el sentido de justamente esto. Vos tenés como una mirada muy interesante respecto de cierta juntura o cierta intersección entre la filosofía y el psicoanálisis. Mucho de lo que he escuchado de vos podría pensarse también desde el psicoanálisis. Y creo que, más allá de los halagos, Silvio, no, yo tiendo a decir, y sobre todo me parece, pensándolo más desde la teoría lacaniana, creo que me has escuchado, es esto que yo a veces no encuentro demasiada invención del psicoanálisis por fuera de la filosofía, pero eso es un punto de vista mío. Porque bueno, podemos decir el objeto A, sí, esto es un invento del psicoanálisis, digo, el deseo. Y el deseo menos. O es justamente postulados filosóficos los cuales se han tomado, no sé si la palabra es postulado filosófico porque no me gusta, eso suena como muy teórico, si cierta influencia de la filosofía no ha sido aplicado a la clínica, digo, en cuanto a pensar la subjetividad, por ejemplo, ¿no? En cuanto a pensar la época respecto de la construcción de la subjetividad, me parece que son todas cosas que habla la filosofía y lo ha tomado el psicoanálisis. Lacan era un gran lector de filosofía, y si uno lee porque los psicoanalistas suelen decir, para entender a Lacan tenés que saber filosofía. No, a mí me parece que lo enriquecedor, porque si no todos tendríamos que hacer cursos de filosofía para poder leer a Lacan, me parece que lo enriquecedor y lo que yo... Primero, por un lado, encuentro esto, que no sé si hay mucho invento del psicoanálisis lacaniano, me van a matar por ahí los psicoanalistas, sino volcado a la clínica, estos aspectos que te dije recién. Y por otro lado, me parece que lo que enriquece entre la filosofía y el psicoanálisis es ese diálogo que puede existir entre ellos. Ahora bien, pensado como el psicoanálisis, porque el psicoanálisis para los televidentes, los que no están muy... o no profundizaron mucho sobre el psicoanálisis, no solamente es una y me parece además que nuestros televidentes no le tienen mucha simpatía al psicoanálisis. ¿No? Digo por el target nuestro, ¿no? Y pero no se puede pensar desde otro lugar. No, pero lo introducimos, por supuesto. No se puede pensar de otro lugar. ¿De dónde se va a pensar? De las ciencias cognitivas, eso es una barbaridad. Digo... que no es solamente una técnica terapéutica el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis implica un aspecto terapéutico que tiene que ver con el levantamiento de los síntomas, pero también puede considerarse un método de investigación. Y además el psicoanálisis ha creado teoría.
Pero a mí me interesaba esta cuestión de método de investigación. Desde ahí por ahí podríamos tener los psicoanalistas una interlocución con la filosofía. A ver, ¿cómo digamos. sería eso? No Y la entendí. filosofía no podría dar esto que te dije, ciertas conceptualizaciones o cierto soporte epistemológico al psicoanálisis, porque si uno dice cualquier cosa, ¿qué le pasa ¿qué le pasa al cognitivismo? ¿Tiene bases epistemológicas fuertes? Yo ¿O creo es que sí, no. ¿Tiene? Yo ¿O es creo un que sí. rejunte de...? Yo creo ¿Tiene? que- No, te lo no sé si pregunto. fuerte, porque yo el cognitivismo no lo conozco demasiado. Pero Sí, bueno, sí. me parece que se vincula con la epistemología anglosajona, Sí, digamos, sí, claramente, digamos, ¿no? Es decir, con esa epistemología, que yo no enseño más, que hace completamente abstracción de la subjetividad y lo que Sí, y claro, se tiene ese reduce epistemología, a hacer claro. metodología de la Sí, investigación. exactamente. Se reduce a hacer... Sí, está bien claro en Popper eso, ¿cierto? Cuando Popper dice, bueno, el contexto de descubrimiento lo dejamos afuera. Eso es tema de la psicología, no de la Sí, 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 epistemología. sí. Nos vamos a ocupar del contexto de justificación. Entonces ahí entra lógica y observación. Sí, no es otra cosa. Ahora, ¿quién observa? ¿Quién formula hipótesis? No importa, es un tema de la psicología. Y eso es lo único que importa en una de esas, digamos, ¿no? O por lo menos una parte importantísima de lo que importa. Porque ¿quién hace ciencia? La subjetividad, qué sé yo, modernamente. O sea, así, ¿no? Por eso yo enseño epistemología de la fenomenología del espíritu, que muestra cómo, digamos, las transformaciones que tiene que sufrir la subjetividad para ponerse en condiciones de llevar a cabo un pensamiento conceptual, digamos. Me mirás. No, ¿sabes por qué me quedé pensando? ¿Sabes por qué me quedé pensando? Porque Es decir, ¿cómo acceder al sujeto de la ciencia? No, Si vos no, querés. pero me quedé pensando porque me diste como ahí como el disparador. Digo, subjetividad, que los psicoanalistas hablan tanto de subjetividad. Sí, a veces- y esto también lo a hemos veces hablado de un una montón. manera bastante banal. Eso, Silvio, porque vos justamente en filosofía has estructurado el programa y es el interés que tengo con los alumnos en establecer la construcción de la subjetividad, porque se habla de manera bastante esto, como vos decís, bastante banal. Y esto ay, no me sale cómo decirlo. La filosofía no nos nutre de todo esto a los psicoanalistas, porque si no termina siendo eso, una gran burrada donde se repiten frases, ¿no? Donde se es mejor si es mejor analista si uno es retorcido hablando, digamos. Y a mí me parece que es fundamental justamente el intercambio entre el psicoanálisis y la filosofía. Saber filosofía me ha enriquecido en la lectura de Freud y en la lectura de Lacan. Y a la inversa, yo puedo encontrar cosas... Pero en la clínica... En la clínica también. Y la cuestión de la subjetividad es clave, y eso lo aporta la filosofía. Lo que es la subjetividad, el otro día lo hablamos, ¿no, Silvio? La única subjetividad es la moderna, ¿no? Y esencialmente Y bueno, sí. eso lo aporta. Y bueno, ¿y quién lo aporta eso? Maresca. Escúchame. No, porque en muchos textos te hablan del sujeto griego, no hay sujeto griego. Exacto, no hay sujeto exacto. griego. En ese sentido, decir eso si somos estrictos. Después, bueno, descuidadamente lo podemos decir, ¿no? Pero me quedé pensando una cosa, porque vos decías una serie de beneficios, digamos, que el conocimiento de la filosofía, que también había que hablar sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento de la filosofía, ¿no? Porque muchos en filosofía repetidores o en fin, gente que no piensa verdaderamente, Bueno, claro. no garantiza estudiar filosofía que No, justamente se no, piense, claro, Pero justamente digo no. que lo dejaríamos ya para el próximo bloque, pero hay algo sobre lo cual quiero invertir un poco la cuestión, y es raro que pase esto, porque vos hablabas de las ventajas, digamos, de la filosofía en relación al psicoanálisis, o de un psicoanalista que a la vez le interesa la filosofía y piensa filosóficamente, pero yo quiero retomando una cosa que dijiste antes, el tema del deseo, quiero
a hacer el movimiento inverso, mostrar cómo ahí me parece que el psicoanálisis quizá haya ido más lejos. Me lo vas a confirmar vos después del corte. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, estamos hablando de esa compleja relación, y por momentos falta de relación, entre dos disciplinas que son la filosofía y el psicoanálisis. Ambas difíciles de situar también dentro de del árbol de Porfirio. Y Karina comentaba sobre todo, yo diría no sé si llamar la ampliación o la profundización que permite el conocimiento de algunos elementos fundamentales de filosofía, incluso en la clínica psicoanalítica, ¿no? Que es tan importante. Pero yo me quedé pensando algo que vos señalabas, que es vasto, dijiste al pasar, ¿no? El tema del deseo. Yo tengo una gran insatisfacción ahí en respecto del tratamiento que la filosofía, quizá con la excepción de Nietzsche, pero habría que ver hasta dónde, pero Nietzsche ya es un pensador que hay cosas que yo te puedo de pronto, lo hemos hecho la prueba, algunos textos, digo, ¿de quién es? Y vos me decís, o cualquiera, que sepa algo. Freud. No, Nietzsche. O sea, textos que son... Y él se negaba que le había leído a Nietzsche. Está bien, pero digamos, no, pero puede ser que no lo haya leído, pero digamos, también Newton y Leibniz descubren algo, el cálculo infinitesimal, ¿no es cierto? Sí. Por caminos totalmente distintos y llegan al mismo punto. Hay cuestiones como de época también, ¿no? Sí. Es decir... No había redes sociales, ¿no? Vos sabés cuál es mi tesis, que fueron los dos grandes positivistas, digamos, ¿no? Que fueron más allá del positivismo, en medio de un dominio en Alemania y en los ámbitos de lengua alemana, un dominio abrumador del positivismo, porque desde la segunda mitad del siglo XIX. Abrumador. Pero no... te decía, mi satisfacción, ¿cuál es? O sea, el tema del deseo empieza a ser tratado por Platón. Y lo vemos, sí. Muy bien. Pero desde Platón en adelante, siempre la cuestión es cómo ponerle límites al deseo. Se ve muy bien en los epicúreos, por ejemplo. En los epicúreos. Que son los que, digamos, así, desde una concepción vulgar, tendrían que ser los más benevolentes respecto de la expansión loca del deseo, digamos, por decirlo exactamente. Así, ¿no? No, pero todos los filósofos intentan retrotraerlo, como si fuese verdaderamente el mal. Bueno, tengo que escribir sobre eso. Se me acaba de ocurrir, tengo que escribir sobre eso. Como si fuese realmente el mal, como si fuese realmente lo demoníaco. Lo demoníaco. Yo hablo de ese, el demonio. ¿Hablas con el demonio o del demonio? No, con el demonio también. Porque ahí estaríamos... Con el demonio y del demonio. Bueno, como si fuese retrotraerlo a ciertos límites que le plantearía la naturaleza. Claro, la naturaleza según... Claro, de vuelta. Es el tema de la naturaleza. La naturaleza depende de quién la entiende y cómo la entiende, ¿no?
¿Quién sabe lo que es la naturaleza? Pero bueno, retrotraerla a lo natural, digamos, y hasta ahí el deseo sería permitido, correcto, viable, etc., ¿no? La cuestión es que el deseo se escapa siempre. Me parece que el psicoanálisis, probablemente lacaniano más que freudiano, quizá, eso me lo vas a confirmar vos, ha ido más lejos, ha ido más lejos. Más lejos en cuanto a la teoría del deseo, no me estoy refiriendo a nada estrambótico, digamos, ¿no? No, pero me quedé pensando si podríamos hablar de deseo. ¿Se podría hablar de deseo podríamos comparar el deseo en los términos de la antigüedad clásica con el deseo que postula el psicoanálisis? Ayer leí a Miller, leí algo de Miller, una nota que estaba en una revista que hablaba justamente de la relación entre la filosofía y el psicoanálisis, y él hablaba de goce, no de deseo, que toda la filosofía antigua fueron maneras de acotar el goce. No hablaba del deseo. Bueno, porque ahora, viste, dentro del pensamiento lacaniano se toma más el tema del goce. Pero me parecía interesante lo que decía, justamente. Yo quiero... Vos querés decir algo, cuestión del deseo. Claro. A mí me cuesta... Aunque tendrá que ver más con Freud, con el primer Lacan, pero no importa. Pero, ¿qué es lo que querés puntualizar exactamente de eso? Porque a mí me cuesta pensar si es el mismo tipo de deseo uno que otro, digamos, el que postula el psicoanálisis, como falta de y empuje hacia, sería entendido en los términos de la filosofía. Porque Freud, la primera introducción que podríamos decir respecto del deseo lo pone en la interpretación de los sueños. ¿Qué? En la interpretación de los sueños es el primer desarrollo que podríamos decir que Freud hace respecto del deseo, y lo introduce respecto de esa primera experiencia mítica de satisfacción que el sujeto nunca va a volver a alcanzar, y en eso, entre lo que alcanza, lo que quiere y lo que alcanza, hay una diferencia, que sería el deseo, digamos, y así lo postula Freud, digamos. Entonces siempre el deseo está en relación a una falta, pero para que esté en relación a una falta tiene que haber una determinada subjetividad. Pero escucha, espera. Porque digo, ahí es donde yo me pierdo en lo que vos me estás diciendo. Vos decís que el deseo en Freud tiene que ver con la diferencia entre lo que alcanza y lo que hipotéticamente pudiere alcanzar. Sí, exactamente. Pudiere, ¿viste? Escuchame. El subjuntivo ahí, futuro, muy bien, sí, muy bien. Futuro, ¿qué tal? Ojo. Pudiere, no es ni pudiera ni pudiese. Pudiere. Subjuntivo futuro, sí. No, a ver, a lo mejor es más específico que te digo esto. A mí me parece que en filosofía la concepción del deseo es siempre moralista. Bueno, ahí está. Hay un moralismo, ¿no? Y le doy la razón a Nietzsche, en ese punto al menos, cuando dice, toda la filosofía estuvo siempre dominada por la moral. La filosofía occidental, ¿no? Entiendo. Que hay que atender, es un obsesivo. Y bueno, y en definitiva... Nietzsche es un obsesivo con eso, me parece que se va de rosca. Pero la observación vale, ¿no? Y me parece que la concepción del deseo es moralista. Y bueno, en definitiva podría hacerlo, porque si son normas de vida sin exceso, digamos, con lo que combatía, porque lo que pregonaba era la moderación. Así es. Entonces ahí sí Incluso podría pensarse como moralmente. Ahí sí bueno, podría. por eso me pregunta, ¿y el psicoanálisis no piensa moralmente el deseo? ¿No lo sujeta moralmente? ¿Cómo es eso? Y ahí, por lo menos en la teoría psicoanalítica, digamos. Y el acto en donde vos te jugás con tu deseo supuestamente no es moral. Es saliendo del otro, digamos. No es moral. Es saliendo de los referentes, en definitiva. No tiendo a pensarlo como moral, porque si quedás enmarcado dentro de los límites de la moral, entonces nunca actuarías en función de tu deseo. Lo que no quiere decir que después no pagues por eso que hagas. Y el deseo no podría... Porque después viene la moral, en relación a la consecuencia de jugarte por tu deseo. Si no, no te podés jugar, si estás pensando... Justamente lo que obstaculiza el poner en juego tu deseo son los ideales y la moral.
Pero entonces, escuchame, ¿Ves cuál es? si pensamos un momento en Kierkegaard, ¿no? Bueno, ahí también. La decisión de Abraham, que por supuesto es religiosa, Sí, sí. digamos, va más allá de lo ético. En Temor y Temblor, Kierkegaard ¿cómo se dice? Se empeña en demostrar cómo la decisión de Abraham es en realidad antiética, ¿no? Y la compara con la de Agamenón, cuando Agamenón, para tener mejores vientos, mata a su hija Ifigenia. Digamos, ¿no? Pero eso es admitido dentro de la eticidad griega, digamos, ¿no? Se podía, por tanto, claro. es un acto ético de la eticidad griega, ¿no? Sí, ese por la momento. relación que tenían con los dioses, por respecto... Pero no era Sí, otro... sí, pero lo de Abraham no, pues incomprensible, es paradójico, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar que ahí el deseo está puesto en juego, en el caso de Abraham, fuertemente, Sí, decididamente. Y eso me llevaría a otro punto, o sea, me llevaría, ¿qué pasa entre psicoanálisis y religión? Aprovechando esto de Kierkegaard. Claro, no te estoy hablando de una religiosidad convencional, porque eso caería más bien bajo el imperio de la moral, ¿no? La religión quedaría ahí Sí. sometida a la moral. y Freud termina diciendo que es una ilusión, ¿no? Sí, yo sé lo que dice Freud al respecto. El padre, en fin, el subrogado del padre, la protección, etcétera, etcétera. Pero yendo nosotros un poquito más allá de eso, ¿no? ¿Y qué? No, digo, podríamos pensar que una fe así que asume la paradoja, que asume lo Esto lo de imposible, Abraham, digamos, ¿no? Podría tener que ver con cierta autoafirmación del deseo. Pero ahí hay que distinguir muy... que sobrepasaría todos los límites. Pero ahí habría que distinguir muy bien entonces, y es un caso interesante lo que decís, el de Abraham, el deseo y el ideal, ¿no? Porque la religión no va más por el lado de los ideales. Pues me parece que en el caso de Abraham, tal como lo presenta Kierkegaard. Sí, no, por eso digo, por eso lo decís como paradójico, lo estás proponiendo, digamos. Pero... Porque un Dios que te manda a sacrificar a tu propio hijo, un hijo, No me dejás así hijo como... que además, digamos, fue tan deseado, deseado. y que finalmente Dios se lo brinda, se lo dona, ¿no es cierto? Un Dios que te manda a hacer eso no puede ser nunca un ideal. Es un demente. ¿Pero qué hacen los tipos? Sí, Es pero ¿y un qué hacen Dios demente. pero qué hacen estos tipos que se ponen bombas? ¿No sería como casi el mismo caso? Si te Esos lo pones tipos- los que tienen bomba y los fundamentalistas, ¿no sería lo mismo Ya en no sé, esos ahí términos? me costaría pensar. No sé. No conozco suficientemente tampoco el islamismo, digamos, ¿no? Pero, en fin, yo te quería No, llevar un pero poco al hecho- lo que se me conjuga es esto, pensarlo. Yo entiendo lo que vos me estás diciendo. A mí se me obtura pensarlo por la cuestión del ideal. Esto es. Que no importa que ese Dios sea bueno o malo. Digo, queda claro que puede ser jugarse en su deseo. Pero digo, no es jugarse su deseo o es responder a un ideal. No según... Está bien. No, está bien. Está bien, queda planteado. Pero teóricamente... Vos o sea, lo pensás como que ahí se jugó en su pero deseo. el psicoanálisis, digamos, aceptaría que el deseo, sobre todo en su concepción más lacaniana, digamos, ¿no? Va más allá de cualquier o puede ir más allá de cualquier límite Bueno, pero presupuesto, y eso no es malo. Y eso es lo que... Eso no es malo ni bueno. No Pero sé. una cosa, no. Lo que pasa es que no hay que confundir deseo con capricho, esa es la cuestión fundamental. El deseo no es hacer lo que se te canta.
El deseo no es hacer lo que se te canta. Entonces voy y... No es el querer. No tiene nada que ver con el querer, porque entonces todo el tiempo todo el mundo te pisotearía en el subte y te llevaría puesto en el porque es mi deseo. Pero te pisotea. Bueno, además, entre otras cosas podríamos decir, O te ¿no? atropellan porque van con el... No te ven. Metido dentro de la pantalla, claro. Claro, entonces digamos, en ese punto no es, digo, primero y fundamental, no es tan fácil que un sujeto se encuentre con su deseo. Porque el sujeto te puede decir lo que quiere y lo que no quiere, pero de ahí a que el sujeto pueda encontrarse con ese deseo que lo habita, como dice el psicoanálisis, y tampoco es un contenido desde la palabra el deseo. El deseo es lo que te empuja a. ¿No? Es como, ya lo plantea Freud, como una especie de agujero en donde después lo vamos rellenando de contenidos, digamos, pero en definitiva es como un motor prendido. Está muy en un vinculado auto. con la pulsión, digamos, con las Sí. pulsiones. Claro. No, porque Lo que pasa es que ahí tendríamos que dar toda una clase No, de... claro. es importante, ¿no? Por eso no digo, no es Yo- que hacer cualquier cosa, no es quiero hacer esto y lo hago, entonces me Sí, jugué en sí, mi bueno, deseo. Dos cosas. O sea, Nietzsche es muy claro respecto de que la voluntad no es más que una palabra, digamos, y que en realidad lo que aparece en nosotros como querer consciente no es más que un resultado de una lucha y conciliación de impulsos distintos y ese resultado final aparece en la conciencia como el querer, digamos, ¿no? Esto no tendría Claro. nada que ver con el deseo inconsciente, Claro, digamos, exactamente. que habla el psicoanálisis. Eso está. Por otro lado, digamos, también estaría la cuestión de si el deseo de que habla la filosofía, durante toda su historia, porque siempre ha sido un tema, es consciente o inconsciente. No sé ahí si me lo preguntaría sé en esos ahí, términos. Por eso, pues, yo no apostaría que la filosofía solo habla del deseo consciente. Y entonces el psicoanálisis viene y descubre el deseo inconsciente. No sé. De hecho, no hace esa distinción con claridad, ¿no? Pero no diría que solo habla del deseo consciente. No. Eso, digo, quería hacer esas dos acotaciones. Claro, pero para el psicólogo. Bueno, quizá esto que estamos haciendo, ¿no? Es justamente el diálogo o parte, un fragmento del diálogo que puede haber entre filosofía y psicoanálisis. Digamos, Y sí. un fragmento, ¿no? Que además lo estamos pensando ahora. Yo Esto ahora eso, sin libreto. preguntándote, eso del goce, yo no, ¿sabes que no lo entiendo bien? Dale. No, te digo de verdad, ¿a qué se refiere exactamente esa cuestión? Es Porque no encuentro ese concepto en la filosofía o no lo encuentro... Bueno, no tengo por qué contarlo, pero digo, digamos, no lo puedo conceptualizar. básicamente, si tenemos que hablar del goce, es la satisfacción en hacer algo displacentero. Es, digamos, el goce lo que encarna es una satisfacción paradójica, no sentida como tal. Entonces satisfacción hay un desprendimiento en hacer algo displacentero. Claro, entonces hay un desprendimiento entre satisfacción y placer en el goce. Entonces el goce lo que te conduce es a repetir situaciones, esto lo descubre muy tempranamente. Goce no es un término freudiano, es un término lacaniano, Sí. pero que lo descubre Freud cuando introduce la repetición. La repetición de situaciones displacenteras. Más allá del principio del placer. Claro, el por ejemplo, trabajo eso es un ese. texto impresionante de Freud. Es recomendable, Básico. totalmente básico. Lean más allá del principio del placer. Lean más allá del principio del placer. Sí, porque introduce las tendencias masoquistas, introduce... No, y además una serie de cuestiones que yo diría que son filosóficas ahí, ¿no? Porque Freud, a su manera, a veces se arriesgaba, digamos, a dar alguna opinión filosófica, digamos, ¿no? Entonces esto del goce podríamos pensarlo como algo sin límite, en definitiva, ¿no? Por eso, esto que yo leí ayer de Miller, cómo Pero ya ellos... no es el tema del deseo. No. Bueno, listo. No es, ¿no? No. No, digo porque... No, justamente es todo lo contrario al deseo, digamos. Ok. Es todo lo contrario. Bueno, Cuando se nos gozás acaba- no se nos deseas. acaba el No. programa. Ha sido un fragmento, insisto, de lo que puede ser una interlocución entre psicoanálisis y filosofía, que muchas veces se plantea, como en la EOL, por ejemplo, hay un departamento de filosofía y psicoanálisis, y de filosofía
no hay un pito, nada. Es todo Lacan, psicoanálisis, etc. La hubo en una época y dejó de haberla, digamos, ¿no? Entonces, eso es una estafa, propiamente, ¿no? Porque si hay un diálogo entre psicoanálisis y filosofía, tiene que haber filósofos y psicoanalistas, y ambos que tengan algún conocimiento de la otra disciplina, y bueno, dialogar como lo hemos hecho. Hasta la próxima.